Una sentencia del máximo Tribunal Supremo de Estados Unidos que, en palabras del presidente del país, implica un retroceso de décadas, la eliminación de la llamada discriminación positiva en universidades de alto prestigio. Ya le contamos más detalles. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos: el Tribunal Supremo estadounidense pone fin a la ley que permitía aumentar la cuota de estudiantes afroamericanos y con trasfondo migrante, incluidos los hispanos en el país. Vamos en breve por más detalles hasta Washington. Miles de franceses marchan en París en memoria del adolescente afrodescendiente asesinado en un control policial. Los hechos gatillaron una ola de violencia y el recrudecimiento del debate sobre el racismo y la violencia policial en Francia. Y el breve levantamiento de las tropas de Wagner y la situación en Rusia también ocupan a los participantes de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. El debate más complejo, el de la migración. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la llamada discriminación positiva en la admisión a escuelas y universidades de ese país. El fallo argumenta que el origen étnico del solicitante no puede ser valorado como un factor a tener en cuenta. Y según la mayoría conservadora de la Corte, los programas de admisión de las universidades de Harvard y Carolina del Norte son inconstitucionales porque consideran el origen étnico de los postulantes. El fallo acaba de esta manera con una medida aplicada desde los años 60 para fomentar la matriculación de minorías en Estados Unidos. Y el presidente Joe Biden criticó duramente este fallo y llamó además a las universidades del país a garantizar la diversidad racial entre sus alumnos. Escuchemos al presidente. Creo que nuestras universidades y nuestra nación son más fuertes cuando son racialmente diversas, porque estamos aprovechando la gama completa de talentos de esta nación. También creo que el talento, la creatividad y el trabajo duro están por todas partes en este país, pero no así las oportunidades equitativas. No podemos permitir que esta decisión sea la última palabra. Un tribunal puede dictar un fallo, pero no puede cambiar aquello que representa a Estados Unidos. Estados Unidos es una idea única en el mundo, de esperanza y oportunidades, de posibilidades, de dar a todos una oportunidad justa y no dejar a nadie atrás. Y es una noticia, naturalmente, que también gratifica la fuerte batalla en torno a políticas públicas que favorecen a las minorías en los Estados Unidos, y por eso está con nosotros en directo desde Washington mi colega José Díaz Briceño con los detalles de esta noticia. José, en primer lugar, ¿cómo justificó la Corte esta decisión? La mayoría conservadora dentro de la Suprema Corte de Estados Unidos en estos dos casos que mencionas emitió dos sentencias con 6 votos a favor, básicamente eliminando lo que se conoce aquí en Estados Unidos como acción afirmativa. Y de acuerdo con el jefe de la Corte, el presidente del máximo tribunal, John Roberts, la acción afirmativa o la discriminación positiva pues viola la enmienda número 14 de la Constitución de Estados Unidos que garantiza la igualdad ante la ley. De acuerdo con el escrito de Roberts para justificar las decisiones, en estos casos la raza está usada de manera negativa y también está siendo usada de manera pues estereotipada. Al mismo tiempo aseguró que lo que debe calificar para las admisiones a las universidades es la experiencia propia de cada individuo que aplica en las admisiones. Y sin embargo, la minoría que votó en contra, incluyendo Sonia Sotomayor, la única latina en la Corte, aseguró que la decisión únicamente va a profundizar las profundas brechas en la educación universitaria de Estados Unidos, que son básicas para una democracia y para una vida pluralista. Ese es el principal temor, José. A todo esto el presidente Biden hablaba de retroceso de décadas, incluso pidió también textual que las universidades que más allá de este veredicto garanticen la diversidad de sus alumnos. Y aquí la pregunta, en la práctica, ¿qué implica concretamente este punto final a esta ley y qué queda por hacer?
Así es el precedente legal de defensa de la acción afirmativa, pues se remonta al menos desde 1978 y es a esto a lo que se refería el presidente Biden en su alocución hoy. Hay que decir que de acuerdo con análisis hechos sobre las admisiones a las universidades en estados que ya han prohibido la admisión de la acción afirmativa, pues se revelan justamente algunos efectos adversos para las minorías raciales en Estados Unidos que han sufrido discriminación, en particular los afroamericanos y los latinos. Aquí, de acuerdo con análisis que se han hecho, por ejemplo, de Michigan, un estado que en 2006 prohibió la acción afirmativa, se ve que el porcentaje de estudiantes afroamericanos cayó de 7% en 2006 a 4% en 2021. Y esto habla de los efectos perniciosos que algunos creen que tendrá la decisión de la Suprema Corte. El presidente Biden aseguró que Estados Unidos y las universidades deben tomar inmediatamente cartas en el asunto para justamente puedan calificar algunas condiciones adversas que los solicitantes de admisión a las universidades han sufrido en sus vidas. Esta es una batalla que apenas comienza, sin embargo. José Díaz Briceño, si lo creemos también nosotros, muchas gracias allá en Washington. Y de Estados Unidos a Francia, porque allí se desplegó 40.000 policías y gendarmes para impedir una posible tercera noche de disturbios por la muerte de un adolescente baleado por la policía en un suburbio de París. Los disturbios ya dejaron unos 150 detenidos, comisarías, escuelas y también ayuntamientos incendiados en toda Francia. El policía autor del disparo ha sido imputado por homicidio voluntario y encarcelado. Este jueves, los manifestantes han salido a la calle vestidos de blanco en una marcha convocada por la madre de la víctima. El incidente ha reavivado el debate sobre el racismo y la violencia policial en Francia. Decenas de arrestos y un conflicto social en pleno debate en Francia. Tenemos en París a quien ven, a mi colega Ana María Ospina con toda la crónica hasta ahora. Ana, en primer lugar, ¿qué nos puedes contar de la marcha de hoy en memoria de la víctima? ¿Qué reflexiones ha hecho la sociedad francesa? Un gusto saludarte. La marcha fue pacífica, aunque terminó en varios disturbios lastimosamente por un grupo pequeño de personas que estaban en la marcha, pero en la marcha estuvo muy tranquila. Unas 6.200 personas participaron con camisetas blancas pidiendo justicia por Nael. Las reflexiones que se realizan al margen de esta situación es sobre todo el control del orden público en los barrios populares y se espera que políticamente se tomen decisiones como que se le permita a los policías, por ejemplo, llevar cámaras en sus uniformes para, si se tiene una imagen, se pueda actuar mucho más rápido en caso tal que haya un problema con una persona que no quiera, por ejemplo, frenar para un control de tránsito como en este caso, o que haya un problema judicial o un problema policial donde la policía pues simplemente active el arma y no lo haga de forma desproporcionada. De todo esto hablemos, por favor, de las investigaciones. Sabemos que la Fiscalía, tras interrogar a la gente que disparó, pidió su imputación por homicidio involuntario y su arresto también provisional. ¿Cómo se ve el escenario procesal para este policía? En el caso de este brigadier de 38 años se trata de una imputación de cargos de homicidio voluntario, lo que cambia radicalmente la pena que podría obtener en este momento es la Inspección General de la Policía Nacional, es decir, la policía la que se encarga de la investigación. Esta noche la pasará en la cárcel mientras esta investigación se desarrolla. Tendrá que explicarse ese policía por qué disparó, en qué circunstancias lo hizo y de eso dependerá su pena. En caso tal que sea pues finalmente declarado culpable, porque en ese momento pues prima la presunción de inocencia, podría ir hasta 30 años de cárcel. Pero hay una segunda investigación que se desarrolla que tiene que ver con que él dio una versión al principio, lo que él dijo de forma escrita después de los hechos, antes que se conocieran las imágenes, era que el joven intentó atropellarlos. El video desmiente o contradice su primera versión, entonces estamos hablando de falso testimonio. Con esto podría irse hasta perpetuidad. Wow, Ana María Ospina, muchos detalles allá en París. Muchas gracias y seguiremos con la historia. Y avanzamos. Ucrania y la migración son los temas centrales de la cumbre europea de 2 días que se está celebrando en Bruselas.
Y los líderes de la Unión Europea acordaron este jueves ofrecer a Ucrania compromisos de seguridad a largo plazo. En cuanto a la migración, a principios de mes se había intentado llegar a un acuerdo para endurecer el proceso de concesión de asilo político luego de años de disputas. Y según la propuesta, los países miembros deberían recibir un cupo fijo de solicitantes y estarían obligados a pagar 20.000 euros por migrante no aceptado. Sin embargo, Polonia y Hungría han vuelto a votar en contra. A pesar de ello, se intentará pautar medidas para llevar a la práctica el texto propuesto. Unos 30.000 solicitantes de asilo o personas con estatus de refugiados deberán entonces ser repartidos entre los países miembros del bloque comunitario. Y en medio de todo esto, el tema imposible de conciliar al interior de la Unión Europea por las posiciones de Hungría y de Polonia, tema migración. Y mi colega María García Sornosa está con los detalles en Bruselas. María, ¿hay novedades? Pues Jenny, de momento tenemos una de cal y una de arena porque la Unión Europea está unida en su apoyo a Kiev, pero está muy dividida a nivel interno, sobre todo en materias como la migración. En la cumbre de junio, la Unión Europea ha reiterado su apoyo inquebrantable a Kiev. De hecho, el presidente español Pedro Sánchez ha anunciado que el sábado inaugurará la presidencia rotatoria de la Unión Europea desde Kiev, un paso que es simbólico, pero que es inédito porque nunca se ha producido. Volodymyr Zelensky, que es un habitual ya en estas citas, ha participado a través de videoconferencia y ha metido presión a los europeos para que inicien este mismo año las conversaciones de adhesión del ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Bruselas, de momento, no asume esta presión porque no fija ningún calendario. También se ha tratado, como decíais, la situación del grupo Wagner. Aquí también hay divisiones porque hay países como Lituania que piden más acción y más reacción porque temen que los mercenarios rusos vayan ahora a Bielorrusia, añadiendo un nuevo frente de tensión y de amenaza al bloque comunitario. Pero, como decías, el gran foco de tensión y de confrontación de la Unión Europea en estos momentos es la migración, porque los sospechosos habituales, Hungría y Polonia, bloquean las conclusiones, se niegan tanto a acoger a refugiados como a pagar una compensación en caso de negarse por acoger a esos solicitantes de asilos que se acumulan en los países fronterizos. En cualquier caso, niegan cualquier fórmula de solidaridad con sus socios comunitarios y es un escenario que ya vimos en 2016 con la llamada crisis de refugiados y que se está reeditando en estos momentos y estamos viendo de nuevo 7 años después. Lamentable escucharlo, María. Todo esto Stoltenberg en el centro de este encuentro, de esta cumbre de hoy. ¿Qué se sabe sobre su posible continuidad al frente de la OTAN? Sí, era un secreto a voces, pero ya es oficial. Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza Atlántica, va a continuar un año más a los mandos del foro militar. Este era el escenario que más pedía, sobre todo, Estados Unidos. El noruego había expresado en alguna ocasión que él prefería volver ya a su país porque lleva casi una década a los mandos de la Alianza Atlántica. Su mandato expiraba en octubre, pero el problema es que no había ningún sustituto claro. Sí que habían sonado nombres como el primer ministro neerlandés o la primera ministra danesa, pero no generaban consenso porque es una decisión que debe tomarse por los 31 estados. Los que nos dicen desde hace varias semanas desde la Alianza Atlántica es que la preferencia en estos momentos es un ex primer ministro del sur. En cualquier caso, el problema es ya el calendario porque la sustitución el año que viene de Stoltenberg va a coincidir con el nuevo cambio de sillas aquí en la Unión Europea. Después de las elecciones europeas se van a elegir a nuevos líderes comunitarios, también muy pegado a esas elecciones de Estados Unidos, y se espera que todo eso pueda contaminar o postergar todavía más el debate de esa sustitución de Stoltenberg, ahora ya sí confirmado dentro de un año. Muchas gracias, María García Sornosa, colega, allá en Bruselas. Un abrazo. Y mucho más ha pasado este día en el mundo. Lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias. Y comenzamos con Ruanda, porque allí un tribunal británico declaraba el jueves ilegal el plan del gobierno británico de deportar a los solicitantes de asilo a Ruanda por considerar que no es un país seguro. Los jueces consideran que hay riesgo de que los migrantes sufran persecución. El gobierno anunció que apelará al Tribunal Supremo. La activista medioambiental Greta Thunberg se reunió este jueves con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir el impacto ambiental de la guerra en Ucrania. La joven sueca criticó la respuesta global al colapso de la gran represa hidroeléctrica de Nueva Kakhovka, ocurrida el pasado 6 de junio. Thunberg viajó con un grupo de trabajo internacional que incluye a importantes figuras políticas europeas. Los servicios de inteligencia ucranianos detuvieron a un supuesto agente ruso por ayudar sobre el terreno a dirigir el misil que alcanzó un restaurante de la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, el pasado martes. En el ataque murieron 12 personas y 65 resultaron heridas, entre ellas 3 ciudadanos colombianos.
Mientras tanto, continúan las especulaciones sobre la supuesta detención del general ruso Sergei Surovikin, quien presuntamente estaba al tanto de los planes sediciosos del jefe del grupo Wagner. Surovikin, comandante adjunto de la operación militar rusa en Ucrania, es apodado por algunos medios como General Armagedón por la dureza mostrada en la guerra de Siria. El Kremlin aún no se ha pronunciado sobre su paradero. Y ampliamos la crónica con quien ven, con el periodista independiente Javier Cuesta en Moscú. Javier, un gusto saludarte. La noticia sale de medios rusos. El general Surovikin fue arrestado por su presunta responsabilidad en la rebelión de Wagner y ahora mismo tendría paradero desaparecido. Es la última información. Y la pregunta, ¿ha trascendido algo más? ¿Ha habido acaso una reacción por parte del gobierno ruso? Hola, buenas noches. Así es, la detención del general Surovikin ha causado conmoción estos días en Rusia por la importancia por su importancia y su popularidad. Y las últimas noticias que han aclarado un poco lo que podría haber sido el paradero de Surovikin la han proporcionado dos medios, la agencia Bloomberg y el diario ruso independiente Vashny Story. Los dos señalan que, en efecto, fue arrestado hace unos días y que habría sido interrogado, pero ya habría sido puesto en libertad. Por otra parte, el canal de Telegram Baza ha entrevistado a su hija, Victoria, que ha asegurado que él se encuentra bien, que no ha pasado nada y que se encuentra en su puesto de trabajo. Tampoco ha proporcionado muchos más datos y su mujer ha declinado comentar nada, por lo que se refuerza la teoría de que habría sido interrogado estos días por su presunta vinculación con Prigozhin. Por otro lado, el Kremlin mantiene un perfil bajo y ha declinado comentar esta noticia, una de las más importantes del día, y ha dicho a los periodistas que deberían dirigirse al Ministerio de Defensa, que ha declinado hacer comentarios. Javier, con todo esto que nos cuentas y con todo este episodio de Wagner, algunos hablan del quiebre en el Kremlin, otros de la fisura y otros incluso de la gran supuesta debilidad de Putin. ¿Y cómo ha sido tratada realmente en este momento, incluso en los medios rusos, esta crisis? Los medios rusos y los políticos se encuentran en una situación paradójica porque, por un lado, Wagner era bastante popular hasta hace una semana y algunos de ellos incluso lo habían defendido. Y, por otro, por supuesto, ha protagonizado una rebelión que ha puesto contra las cuerdas al Kremlin. Incluso también el propio discurso del presidente ruso, aun pese a su tono duro, como fue su comentario para criminalizar a Wagner, realmente le ha hecho muchas concesiones y esto se ha trasladado a los medios, que están guardando un perfil bajo para evitar mojarse tanto por un lado como por otro. También hay que tener en cuenta que Wagner va a proseguir sus operaciones en África, va a seguir también combatiendo en Ucrania y por eso se intenta mantener un perfil bajo. Una historia realmente difícil de seguir. Muchas gracias, Javier Cuestas, en Moscú. A vosotros. Y cambiamos de asunto. Vamos a hablar de economía y mi colega Andrés Blumenkrantz. ¿Qué nos traes, querido? ¿Qué tal, Jenny? Tenemos importantes novedades en la pugna por el litio sudamericano que protagonizan las grandes potencias porque China y Rusia van a invertir 1.300 millones de euros en la explotación de litio en Bolivia, uno de los países con las mayores reservas de este mineral que es clave en la transición hacia energías limpias. La rusa Uranium One Group invertirá 578 millones de dólares en una primera planta en el Salar de Pastos Grandes y la China CITIC One gastará 857 millones de dólares en una segunda planta al norte del Salar de Uyuni, ambos en el departamento andino de Potosí. Según el presidente boliviano Luis Arce, el país andino tiene como objetivo proporcionar hasta el 40% del suministro mundial de litio para el año 2030. Bolivia alberga cerca del 21% de las reservas mundiales de este mineral, según los cálculos generales, más que cualquier otro país del mundo. La pugna de las grandes potencias por el litio va más allá de lo económico, es un objetivo estratégico para la transición hacia energías más limpias y para el abastecimiento del petróleo del futuro para estos países y el 60% de estas reservas está en Sudamérica. Vamos a hablar de lo que cambia con esta entrada de Rusia y China en Bolivia. El panorama con Ernesto Pico, periodista, investigador, autor del libro Crónicas del Litio. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cómo afecta esta noticia a la matriz de explotación del litio en Sudamérica en el contexto de la lucha entre los bloques de China y Rusia por un lado y Occidente por el otro. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches.
Bueno, el anuncio es de hace unas horas y viene en línea con lo que el gobierno de Bolivia está intentando hacer, que es abrirse, porque no hay que olvidar que Bolivia viene desde el 2014 trabajando exclusivamente con la empresa estatal. Y esto a Bolivia la tenía bastante lejos, no estaba ni siquiera en el top 10 de los productores de litio en el mundo, y con esta asociación, con estas dos empresas de China y de Rusia, que de hecho hay que decir que ya hay un acuerdo anterior con otra empresa china que ha sido novedoso en enero, después de una licitación donde se presentaron 7 empresas de distintos países del mundo, van a empezar a implementar una técnica de extracción directa de litio, que es una técnica de avanzada en relación al resto de los países de la región, y que promete, habrá que ver si esto se cumple, una producción de 50.000 toneladas de litio por año. Esto ubicaría a Bolivia arriba de Argentina y de Chile, ¿no? Que tienen en sus últimos números Chile con 39.000 toneladas en 2022 y China con 19.000, ¿no? Australia, por supuesto, está mucho más lejos con 61.000 toneladas el año pasado. Habrá que ver si esto efectivamente se cumple y habrá que ver qué significa que Bolivia elija aliarse justo con estos países, ¿no? Sí, precisamente esta parece la estrategia de Bolivia para recuperar terreno frente a Argentina y Chile en la producción de litio, pero tiene sus particularidades el modelo boliviano. ¿Cuál es el modelo de explotación en este caso? ¿Cuánto de la riqueza generada quedaría en Bolivia, por ejemplo? Y bueno, hay que ver la letra chica del acuerdo. Hasta aquí Bolivia venía quedándose con todo en su país. En Argentina nosotros nos quedamos con las provincias se quedan con el 3% de lo que se produce, con de la plata que entra por lo que se exporta. En Chile es un poco más. En Bolivia hasta aquí el 100% venía quedando en Bolivia. Incluso Bolivia tiene una ventaja que estaba más avanzado incluso en la cadena de valor, porque tenía sus propias fábricas de batería e incluso su propia fábrica de producción de autos eléctricos, ¿no? Estaba en los distintos eslabones de la cadena con un nivel de producción mucho más bajo, y por ahí pasa esta alianza con empresas extranjeras que habrá que ver, insisto otra vez, por eso han sido polémicas también, porque había mucha resistencia de algunos sectores de que Bolivia cambie su estrategia. Todavía no sabemos eso qué va a significar en términos de cómo se reparte la torta después ahí, ¿no? Ernesto Pico, investigador y periodista especializado en litio. Gracias por estar con nosotros otra vez, hasta cualquier momento. Adiós. Jenny Pérez, ¿tiene más información? Muchas gracias, Andrés. Vamos a concentrarnos en lo que hemos visto este día de la UNICEF, porque la presidenta de esa organización, Catherine Russell, pedía al mundo que no se olvide a Haití, un país asolado por la violencia, donde grupos criminales utilizan las violaciones a mujeres y a niñas como arma de intimidación y de control. Unos días después de su visita a Puerto Príncipe, Catherine Russell describía los horrores que sufre la población del país caribeño, advirtiendo que unos 5,2 millones de personas, la mitad de la población, necesitan ayuda humanitaria. De estos, unos 3 millones son menores que sufren la violencia de bandas criminales que controlan más del 60% del territorio de la capital y se disputan amplias regiones agrícolas del país. Más noticias internacionales de la región a continuación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió liberar sin condiciones a los funcionarios de seguridad secuestrados por un grupo criminal en Chiapas, en el sureste del país, donde los delincuentes exigen la destitución de 3 altos cargos a cambio de su liberación. Familiares aguardaban información sobre los 16 secuestrados que son empleados de una prisión y viajaban en un autobús que fue interceptado. En el estado mexicano de Guanajuato, 10 agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos tras la explosión de un automóvil cargado con explosivos. 3 de los guardias nacionales se encuentran en estado crítico. Todo apunta a que podría tratarse de una nueva emboscada con explosivos, una técnica que utilizan las narcobandas para sembrar el terror. En Honduras, cientos de policías militares entraron este jueves a 2 cárceles de máxima seguridad. La medida es parte de la ofensiva contra los pandilleros lanzada el lunes por la presidenta Xiomara Castro para retomar el control de los penales y decomisar las armas ingresadas a partir de sobornos a las autoridades.
Las cárceles de Honduras son consideradas como academias del crimen, donde en los últimos 20 años se han registrado más de 1.000 muertos. En Brasil, el Tribunal Superior Electoral suspendió este jueves el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, en el que se discute su inhabilitación política durante los próximos 8 años. Con los votos de 3 magistrados a favor de su inhabilitación y solo 1 en contra, el proceso se reanudará este viernes cuando se tendrán que pronunciar 3 magistrados más. 2 de ellos probablemente condenarán al exmandatario. El caso se centra en un evento realizado por Bolsonaro en 2022, en el que aseguró sin pruebas que buscaba corregir fallas en el sistema de urnas electrónicas con la participación de las Fuerzas Armadas. Y Bolsonaro insistió en su aspiración a participar en las elecciones del año 2026. Escuchemos lo que dijo. Repito, yo solo mantuve esta reunión porque hace 2 meses el señor Edson Fachin, que estaba en el Tribunal Superior Electoral, se reunió con los embajadores. ¿Cuál es el problema en que uno presente propuestas para mejorar lo que es el alma de la democracia si podemos garantizar a la población que las elecciones fueron transparentes y seguras? ¿Qué pretendemos en 2026? Pretendemos participar de las elecciones y ganarlas. Y así nos despedimos, como siempre, agradeciéndole su sintonía y su confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle Noticias en español con contexto desde Berlín. Hasta pronto.